Hola, ¿qué tal mis queridos y bellos estudiantes? Vamos a estudiar el final del siglo XIX. El auge cacaotero. Desde los años de 1870, el Ecuador experimentó un gran crecimiento económico por el incremento de la producción y exportación del cacao. La fruta se producía sobre todo en Guayas y en los ríos, en plantaciones que tenían trabajo asalariados de jornaleros y redentores. Estos últimos cultivaban las tierras del latifundista y les entregaban su cosecha de cacao en pago de una deuda. El auge del cacao incrementó el poder de los terratenientes, comerciantes y banqueros de Guayaquil y profundizó la inserción del país en el sistema económico mundial. A finales del siglo XIX se establecieron bancos y casas comerciales. La ciudad creció rápidamente. En los últimos años del siglo XIX, la penetración de bienes importados afectó al artesanado, que formó organizaciones que dinamizaron la movilización popular. La lucha política. De 1875 a finales del siglo XIX, en medio del crecimiento económico, se dieron varios conflictos políticos. La oligarquía latifundista y especialmente su aliada, la Iglesia, lucharon por conservar el poder. Las clases dominantes guayaquileñas, en cambio, consolidaban el control de la economía nacional y reclamaban mayor injerencia en el gobierno, sobre todo a través del enorme poder que llegaron a tener los bancos de Guayaquil. La dictadura. En la nueva elección de 1875 triunfó Antonio Borrero, candidato de una alianza de moderados y radicales. Borrero no pudo sustituir la Carta Negra. Ante esto, la oposición, encabezada por la oligarquía costeña, promovió la dictadura del general Ignacio de Veintimilla. Instalado en el poder, luego de vencer a la resistencia serrana, Veintimilla inició su gobierno con medidas liberales que afectaron a la Iglesia. Ya elegido presidente constitucional, cambió su actitud y realizó un gobierno corrupto y estéril, que desperdició el auge económico y no realizó obras importantes. Cuando Veintimilla concluyó su periodo en 1882, proclamó una nueva dictadura, pero una alianza de conservadores y liberales, la llamada Restauración, lo echó del poder. En la defensa de Quito se desató su sobrina Marieta de Veintimilla, una notable mujer que tuvo influencia cultural en esos años. Los partidos políticos. En la lucha contra Veintimilla se definieron las fuerzas políticas. Los que habían sido partidarios de García Moreno fundaron en 1883 la Unión Republicana, que fue el primer partido político de la historia. Allí existían dos tendencias: los extremistas, que se agruparon en el Partido Católico Republicano o Conservador, y los progresistas, de orientación liberal católica, que gobernaron el país desde 1883 a 1885. Surgió el liberalismo, también con dos tendencias. De un lado, el radicalismo montonero de campesinos costeños liderados por Eloy Alfaro, y del otro lado, una corriente moderada que en 1890 constituyó el Partido Liberal Nacional. En esta fotografía observamos a los jefes liberales en unión del general Eloy Alfaro, quien se encuentra ubicado en el centro de esta fotografía. El progresismo. En la Constituyente de 1883 predominó una postura política internacional denominada el progresismo, que favorecía la inserción del país en la economía internacional, pero al mismo tiempo se proponía mantener la relación Iglesia-Estado.
Esta postura dirigió el gobierno por una década. En 1884 fue electo presidente José María Plácido Caamaño, quien impulsó varias obras públicas y educativas. Ejerció mucha represión y enfrentó la insurrección de las montoneras, que se levantaron en Manabí y Esmeraldas. En este gobierno se adoptó el sucre como moneda nacional. En el gobierno de su sucesor, Antonio Flores, periodo 1888 a 1892, se aceleraron la modernización y también los conflictos que definieron la etapa. Reforma del régimen bancario, sustitución del diezmo, renegociación de la deuda externa y contratos ferrocarrileros. En esos años se inauguró el servicio del telégrafo. En el gobierno del último progresista, Luis Cordero Crespo, durante el periodo de 1892 y 1895, la presión de conservadores y liberales llevó a su fin a la alternativa intermedia. Cuando se produjo la acusación contra el gobierno de haber vendido la bandera, Cordero cayó. Semanas después, el 5 de junio de 1895, se inició en Guayaquil la Revolución Liberal. Aquí observamos la fotografía en donde se presenta Luis Cordero y los jefes de políticos de otras tendencias, tanto liberales como conservadores. Esto es todo por hoy, mis niños. Nos vemos en la siguiente clase.